Hola amigos, me llamo Madison. Sé que la historia que voy a contarles ahora es muy controversial. Cosas como estas están muy lejos de lo normal y mis padres y yo somos conscientes de lo terrible que puede sonar. Pero todo esto ocurrió de verdad. Todo comenzó cuando conocí a un chico en Instagram. Dejó me gusta a alguna de mis fotos y poco después me escribió por un libro que había mencionado en una de mis publicaciones. Hablarme de literatura es la manera más rápida de ganarse mi corazón. Sé que suena tonto, pero es verdad. Le respondí y comenzamos a hablar. Se llama Shine. Tenía mi edad. Y era lindo. Debo agregar que no hubo nada de coqueteo de su parte a lo largo de toda la historia. Se limitaba a ser amable, yo le daba señales, pero él no respondía. En ese momento me molestaba, pero ahora me siento aliviada. En fin, le conté cosas de la escuela, de mis amigos, mi familia, cosas que hacía. Intentaba mostrarme dulce e inteligente. Y mientras tanto, esto es lo que ocurría entre mis padres y yo en aquel entonces. Verás, ellos nunca entendieron el concepto de espacio personal. Siempre decían que no debe haber secretos en nuestra familia, que debemos compartirlo todo y que tenemos que confiar en nosotros más que en ninguna otra persona. Y a veces esa manera de ver las cosas me ha ayudado mucho en la vida. Siempre encuentro apoyo y consuelo en ellos. Tampoco es que supiera que las cosas podían ser diferentes. Las cosas siempre habían sido así para mí. Pero todo cambió cuando llegué a los 14. Estaba creciendo y por encima de cualquier otra cosa sentí una enorme necesidad de espacio personal. Supongo que muchos de ustedes se identificarán con eso. No se trataba de hacer algo a escondidas, más bien de una sensación. Necesitaba un espacio psicológico, supongo. Dejé de compartirlo todo con mis padres y como ejemplo más básico, comencé a cerrar la puerta de mi habitación, que de niña se mantenía abierta en todo momento. Ellos podían pasar y entrar y no había ningún problema hasta ahora. Mis padres no lo comprendían. Tuvimos varias conversaciones al respecto, no peleas, pero tampoco charlas agradables. Les expliqué que necesitaba un espacio personal, pero actuaron como si esas palabras no existieran en el idioma español. Uf, lo siento, me estoy desviando, pero es que todo esto me molesta desde hace tiempo. Como decía Shen y yo comenzamos a mensajearnos, no respondía de inmediato como mis otros amigos. A veces tardaba horas enteras, pero no me importaba, se parecía tanto a mí. Todo lo que decía era muy adecuado, como si supiera exactamente cómo ganarse mi confianza. Ni siquiera noté el momento en que comencé a contarle todo acerca de mi vida. Generalmente necesito más tiempo para volverme cercana con alguien. Todo iba perfecto. Sean vivía en otra ciudad y nunca hablamos sobre conocernos, pero comencé a pensar en él todo el tiempo. Y sé que esto es una locura, pero ocurrió en solo una semana. Después desapareció. Sí, me escuchaste. Dejó de escribirme. Se desvaneció. Quedé devastada. ¿Acaso soy tan fea y aburrida y es imposible hablar conmigo más que unos días? No me lo esperaba para nada. No parecía harto de mí. Mientras más lo pensaba, más complicada se ponía la cosa. Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Entré a su cuenta todos los días, pero no había cambios. Nada de fotos nuevas, nada de historias, nada. Y las personas que realmente me ayudaron a superar ese horrible momento fueron mis padres. No me obligaron a ir a la escuela, se mostraban tiernos e intentaban distraerme. Un día, los dos se tomaron el día libre para que pudiéramos viajar a la playa, que no está tan lejos de nuestra ciudad, y pasar el día juntos. No podía dejar de pensar en lo afortunada que era por tener padres como ellos. Pasando un tiempo, me sentía más despejada y un poco mejor, así que decidí investigar. Solo tenía unos pocos seguidores. Era la primera vez que revisaba quiénes eran las personas y eran todas cuentas de spam. Como si fuera poco, solo tenía unas pocas fotos en su cuenta. Ahora que las miraba bien, parecía bastante genéricas. Una foto de un atardecer, el libro por el que me había escrito y no mucho más. No me juzguen, por favor, nunca había cuestionado de la existencia de Sean cuando conversábamos. Sonaba tan real. Estos hallazgos no me hicieron más feliz. Entonces yo no había sido el problema. Pero ¿qué clase de persona malvada haría algo así? Me ahogaba en mis propios pensamientos, aunque pronto todo se aclararía. Ese mismo día, papá llegó a casa con un regalo. Era un tocadiscos muy raro que yo siempre había querido. Ese fue el momento en que por fin me sentí feliz. Pasé toda la tarde escuchando música en mi cuarto. Ya teníamos otros reproductores viejos que se habían roto tiempo atrás. Este era tan caro que ni siquiera había pensado en decirle a mis padres que lo quería. Fue en ese pensamiento el que me dio la indicación. Había cientos de tocadiscos y papá me había comprado exactamente el que yo quería. La única persona a la que le había pasado el enlace era Sean. Todo el rompecabezas se armó frente a mí. No tenía otra evidencia, pero la sola idea era tan impactante que me puse como loca. Corrí llorando y gritando al cuarto de mis padres. Los desperté y les exigí una explicación.
Me escucharon con cara de cansancio. Mamá dijo que solo era una coincidencia que tranquilamente podía ocurrir y papá se cubrió la cara con las manos y gritó que ellos eran los culpables. Bueno, nos esperaba una larga noche. Les grité que estaban enfermos y que ya no quería ser su hija. Ellos se sentían pésimo. En un momento me sentí tan exhausta que me senté y me cubrí la cara con las manos. Fue entonces cuando ellos comenzaron a hablar. Resulta que cuando mi punto de vista sobre el espacio personal cambió, ellos entraron en pánico, no entendían lo que ocurría, así que asumieron lo peor, como que tenía algo que ocultar, algo terrible por supuesto. Y aún no puedo creerlo, pero idearon un plan, crearon una cuenta falsa y me escribieron en nombre de otro adolescente. Ya saben el resto. A medida que avanzó la semana, se sintieron peor y peor. Los notaba avergonzados y disgustados. Mi papá me dijo más tarde que no pensaban que sería tan terrible cuando comenzaron a hacerlo. La única salida que se les ocurrió fue dejar de escribirme y desaparecer. Y luego, cuando vieron lo mal que me sentía, intentaron corregir sus propios errores, pero las cosas no mejoraron. El tocadiscos fue un acto de desesperación. Papá no sabía que era tan difícil de encontrar, así que no asumió que la evidencia llevaría a ellos. Después de haber descubierto todo eso, no les hablé por varios días. Solo iba a casa a dormir, mientras buscaba opciones para mudarme. Pero después de todo, estaban muy arrepentidos y se dieron cuenta de que había sido un error. Y todos cometemos errores. Creo que esta historia cambió su manera de ver las cosas y ahora estamos bien. Muchas gracias por escucharme. Si alguna vez te ocurrió una historia de cuentas falsas, por favor, compártela en los comentarios. Y suscríbete, así es la vida, para más videos.